El día de hoy, iglesia, quiero hablarte de un tema sumamente especial. Un tema que personalmente no es algo que de manera recurrente esté predicando. Si acaso predico de este tema uno o dos veces al año, y no porque el tema no sea importante, de hecho es uno de los temas más importantes para la iglesia. Pero no lo procuro porque el tema puede ser malentendido. Como tú ves en pantalla, el título de esta enseñanza lleva por nombre Dioses de papel. Y para ser más específico, el día de hoy quiero hablarte de lo que la Biblia dice acerca del dinero. Pero también quiero hablarte acerca de la relación que nosotros tenemos con el dinero, con estos dioses de papel. Pero antes de predicarte, te voy a dar una pauta muy clara y presta mucha atención a esto. Es muy importante por la integridad que manejamos como iglesia con respecto a las finanzas. Esta enseñanza, esta predicación, iglesia, no tiene la intención y no tiene mucho menos el deseo de traerla para manipular a nadie. El día de hoy te voy a hablar del dinero, pero la intención nunca es y nunca será manipular tu corazón, ni pedirte dinero, ni pedirte una cantidad, ni pedirte algo estipulado, porque la iglesia de Jesucristo no se maneja así. La verdadera iglesia de Cristo entiende el valor de la generosidad, el valor de la bondad, pero nunca a través de la manipulación que se hace de un micrófono. Así que quiero que te quede bien claro que el propósito de esta enseñanza va mucho más allá de pedir dinero. El propósito de esta enseñanza es ayudarnos a madurar espiritualmente y sí, también revisar con honestidad el lugar que ocupa el dinero en nuestro corazón. Porque si somos sinceros, iglesia, el problema no es tener dinero. El problema es cuando el dinero nos tiene a nosotros. Y es una expresión totalmente diferente. Cuando el dinero nos tiene a nosotros, y voy a ser sumamente claro con las expresiones, es porque se ha formado un ídolo, una idolatría en nuestro corazón. Un Dios invisible, pero a la vez poderoso, que termina gobernando nuestras decisiones, nuestros pensamientos e incluso hasta nuestro estado de ánimo. Mira, el día de hoy quiero que estés muy atento, muy atenta a la enseñanza, porque Dios va a sacudir nuestra relación que tenemos con el dinero y la manera en cómo vemos las finanzas y la manera de cómo es nuestro corazón, si realmente se encuentra en un estado de bondad o se encuentra en un estado de mezquindad. Cuando tú y yo dejamos que ese ídolo de papel entra a nuestro corazón, la esencia de las cosas comienzan a cambiar. Incluso ya no trabajamos por necesidad, sino que trabajamos por ambición. Ya no ahorramos con prudencias o sabiduría, sino que comenzamos a tener un miedo por perder lo que ya tenemos. No sé si te ha pasado conocer a alguien, porque yo sé que nadie de aquí es así, ¿verdad? Que tiene dinero y que le cuesta gastar. Por temor no a ahorrar, no porque quiera ser prudente, sino por temor a que le falte. Porque le duele en el corazón gastar, invertir en él o en ella. ¿Verdad que nadie de aquí es así? Pero sí hemos conocido a personas así, ¿cierto o no? A nadie dice amén, pero yo sé que conocen a alguien. Y sin darnos cuenta, iglesia, el dinero se convierte en ese Dios al que estamos sirviendo, a ese Dios al que estamos confiando nuestra estabilidad, e incluso a ese Dios al cual estamos obedeciendo. Y quizás muchos de nosotros pensemos que esto suena demasiado radical, pero la realidad es que hay más personas en el mundo que le sirven y siguen al dinero que incluso al mismo Dios. Mira, piensa conmigo, el dinero dicta nuestros horarios, dirige nuestras prioridades, el dinero cataloga nuestras amistades. Claro que sí. Hoy en día el dinero es la causa número uno de que los matrimonios se estén divorciando. El dinero decide matrimonios. ¿Quién de nosotros no hemos prestado dinero y nunca se les ha regresado? Si tú quieres que alguien te deje de hablar, préstale dinero. Porque el dinero rompe con amistades.
define destinos. ¿Y sabes qué es lo más triste de todo esto? Que muchos cristianos hoy en día terminan inclinando su corazón a este Dios de papel sin darse cuenta. Es por eso que el día de hoy, iglesia, quiero hablarte de 2 puntos. El primero de ellos es conocer cómo actúa el dinero en nosotros. Y el segundo de los puntos que te voy a hablar es cómo impedir que el dinero tenga efectos negativos e incluso destructivos para nuestras vidas. Primer punto, y está ahí en pantalla, se me adelantaron, mira. Primer punto, el dinero actúa como un falso Dios. Quiero que vayas analizando conmigo esta palabra. El dinero actúa como un falso Dios. Hay sociólogos que han dicho esto. No es una frase personal. Pero hay sociólogos, teólogos que han dicho que el dinero es el amo, es el Dios silencioso de la sociedad moderna. Vuelvo a repetir. El dinero es el amo, es el Dios silencioso de la sociedad moderna. Mira, la Biblia dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 14. Y observemos con atención, por favor. Segunda carta a los Corintios 11, 14. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Déjenme ver. ¿Cuántos hicieron caso? A ver, déjame ver su Biblia arriba. Lo que dije la semana pasada. Vamos a empezar a traer Biblias y a leerlos desde la Biblia. Y los que no, lo pueden hacer desde la pantalla. Pero vamos a procurar traer Biblia. Esto era un comercial. Segunda carta a los Corintios 11, 14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y déjenmelo ahí en pantalla. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Familia, el dinero tiene rasgos que parecen divinos, tal y como Dios. Déjame ser más claro con esto. El dinero, al igual que Dios, está en todas partes. No hay lugar en el mundo, no hay ciudad o cultura en donde el dinero no gobierne por su influencia. El dinero te da poder y te da autoridad, aunque sí, de cierta manera limitada. Pero hay gente que se siente poderosa y con una autoridad más allá de la natural porque tiene dinero. Porque el dinero abre puertas, te conecta con personas, compra la voluntad de otros, se consiguen posiciones, puestos importantes, porque te da autoridad y te da poder. El dinero promete seguridad. Alguien con dinero se siente seguro y siente que puede faltarle todo mientras tenga cuentas en el banco y varios ceros. Porque el dinero de cierta manera te da una identidad de alguien poderoso, de alguien seguro, y hasta define el valor de las personas. Porque tristemente hoy en día en la sociedad en la que nos estamos desarrollando, hoy el éxito se mide por lo que tienes y no por lo que eres. Hoy en día pueden matar a una persona que habla y dice la verdad y no pasa nada. Pero toca a una persona o habla en contra de una persona que se opone ante los valores del Señor y ahí nadie dice nada también. ¿Sabes qué es lo más peligroso de esta supuesta falsa identidad del dinero en relación a lo divino? Que el dinero, a lo igual que Dios, también demanda adoración. Porque el dinero nos exige tiempo, nos exige esfuerzo, nos exige sacrificio e incluso lealtad. Y todo con el propósito de atarnos a este mundo. Y sin darnos cuenta, iglesia, estamos levantando altares a un Dios de papel, un Dios que es impreso, que se desgasta y que se puede quemar, pero que termina controlando el corazón de muchos de nosotros. Y mientras el mundo se está arrodillando ante ese Dios de papel, el verdadero Dios nos sigue recordando en Mateo 6:24 que no podemos servir a Dios y no podemos servir a las riquezas. Familia, o servimos a uno o servimos al otro. El mundo se rinde y se rige y se maneja y se conduce bajo los estándares del dinero. Y Dios en su palabra dice, no puedes servir a Dios y tampoco puedes servir a las riquezas al mismo tiempo. ¿Sabes cuál es el problema de esto, iglesia? Quiero que te des cuenta de algo. El problema es que el dinero quiere imitar a Dios, pero nunca podrá reemplazarlo. ¿Y sabes por qué? Porque aunque el dinero te ofrece todo,
no te puede dar lo más importante, y es la salvación de tu alma. No hay dinero que pueda comprar tu eternidad. Tú puedes vivir sirviendo a las riquezas. Y Jesús dijo, ¿de qué serviría si al final vas a perder tu alma? ¿De qué serviría que ganes todo el mundo? ¿De qué serviría que vivas en lujo y en extremidad, en extremos de riqueza y de lujos, si lo más importante, que es tu alma, al final lo terminaste perdiendo? Quiero decir con esto, iglesia, que si tú estás poniendo tu confianza, tus planes, tu futuro en una supuesta seguridad que el dinero te puede dar, déjame darte una terrible noticia en esta tarde. Tu Dios es el dinero. Y quizás sin darte cuenta estás practicando una manera o una forma de idolatría moderna. Déjame ser más claro con este punto que te estoy exponiendo. En los tiempos antiguos los hombres levantaban altares para adorar imágenes. Hoy en día esos altares ya no son levantadas con piedras, ni se tallan imágenes a madera. Hoy en día esos altares gobiernan nuestra mente, en donde la preocupación por tener dinero o querer tener más está ocupando el trono de nuestros pensamientos. Y vivimos enfocados y vivimos afanados de la manera en que no nos vaya a faltar, que cambia nuestra perspectiva y nuestra relación con el dinero y por supuesto con Dios. Y no solamente afecta a esas relaciones, sino que afecta a la gente que está cerca de ti. Familia, mucha gente hoy en día ora por tener más, por ganar más, pero poca gente ora por tener sabiduría, por pedirle a Dios entendimiento, por poder servirle mejor al Señor. Estamos más preocupados para sacar las cuentas del mes que de qué manera podríamos servir a Dios en un mundo que está llegando a su fin. Porque aunque no nos guste, estamos en los tiempos finales. Y estamos más preocupados por lo temporal que por lo eterno. Por eso la Biblia nos lo dice, pon tus ojos en Jesús. No pongas tus cosas en las cosas temporales, sino pon tu mirada en lo eterno. Yo no estoy diciendo que dejes tu trabajo y que el día de mañana vivas por fe. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que aún en tu trabajo tú puedes ser influyente para la eternidad de otras personas. Darle propósito a la vida que tú tienes y estás llevando hoy en día. Porque si no, vamos a estar midiendo la bendición por lo que entra en la cuenta y no por lo que transforma el alma. Y vamos a pensar y creer que la bendición de Dios es meramente material, cuando esa es la mínima expresión de lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque puedes tenerlo todo y vivir de manera infeliz. Puedes tener una cantidad inmensa en el banco y no poder dormir en las noches. Puedes tener una seguridad financiera y tener una familia destruida. Un matrimonio que se cae a pedazos. El día de hoy quiero que entendamos que hablar de este tema no es un tema sencillo. Es hablar de un tema de mucha responsabilidad. Si tú y yo dejamos que ese ídolo de papel crezca en nuestro corazón y se convierta en el centro de nuestras oraciones, en el centro de nuestros sueños y de nuestras decisiones, inevitablemente, familia, Dios terminará quedando de lado. Con el tiempo, muy brevemente, terminará siendo olvidado por ti. Déjame decirte lo que la Biblia dice al respecto de permitir que ese amor al dinero crezca en tu corazón. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Estoy seguro que muchos hemos escuchado este versículo. Y déjenmelo en pantalla, por favor. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Deseando tener dinero se extraviaron de la fe. Y fueron traspasados de muchos dolores. Se olvidaron de Dios buscando dinero, buscando tener más seguridad financiera. Se extraviaron de la fe y dice la Biblia que fueron traspasados a procesos de mucho dolor.
Porque el dinero, dice un dicho muy popular, es un excelente servidor, pero es el más terrible y despiadado amo. Y si tú le sirves y si vives para el dinero, según la Biblia, serás traspasado a muchos dolores. Familia, el dinero no solo puede apartarte de la fe, sino que el dinero va a distorsionar tu visión espiritual. ¿Y sabes qué es lo terrible de todo esto? Que te hace pensar que lo puedes todo, que no necesitas a nadie e incluso a Dios. Porque tu seguridad está en la economía y no en la fe que debes de poner en el Señor. Por eso cuando el dinero se acaba, queda al descubierto la verdad. ¿Cuál es esa verdad? Que nuestro corazón estaba confiando en un Dios que nunca existió. ¿Te acuerdas o has escuchado cuando hubo una crisis económica en Estados Unidos? En los 1900, ¿qué hubo? Tenemos un historiador. 1945. Y habían, si no me equivoco, 6 de los hombres más ricos del mundo. ¿Y sabes cómo terminaron ellos cuando su economía vino abajo? Se quitaron la vida, se dispararon, se ahorcaron, terminaron en la cárcel, terminaron como homeless, porque su confianza estaba puesta en un Dios que nunca existió, porque Satanás se viste aún como ángel de luz. Cuando dejamos a Dios y nos comienza a ir bien, pensamos que estamos haciendo lo correcto. Pero ten cuidado porque tu corazón está siendo engañado por un Dios que no existe. Porque se formó una idolatría en tu mente y en tu corazón. Tengamos cuidado, iglesia, de que nuestra relación por el dinero sea más fuerte de nuestra relación con Dios. E insisto, no es malo tener dinero. Lo malo es cuando el dinero te tiene. A ver, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos tienen dinero aquí? Nadie tiene dinero. Híjole, qué tristeza. ¿Qué van a comer al rato? A ver, escuchen la pregunta y por favor respondan. ¿Cuántos tienen dinero aquí? No se los voy a pedir. Levanten su mano, por favor. ¿Ven cómo el dinero los tiene? ¿A cuántos el dinero los tiene? Si yo preguntara, ¿a cuántos el dinero los tiene? No, yo soy bien bondadoso. No, yo comparto. No, yo sí doy. Bueno, déjame hacerte 5 preguntas breves para evaluar si el dinero te tiene o tú tienes dinero. ¿Le entras? Aunque no le entres, lo tengo que decir, así que... Si de estas 5 preguntas, 3 le das palomita, tienes un problema con el dinero. Y nadie, por favor, diga yo soy que tengo problema, por favor. Al rato el Señor los perdona, pero escucha y haz esta evaluación conmigo. Número 1, ¿qué ocupa tu mente? A ver, ¿piensas más en ganar dinero que en la manera de cómo servir mejor al Señor? Piensa. Nadie me conteste. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cómo le hago para tener más? O tu idea es, ¿cómo le hago para servir al Señor de una manera excelente? De una mejor manera, de manera más productiva. Dios me ha dado dones y talentos y los voy a poner a su disposición. Esa es una. Otra que duele un poquito más. ¿Qué sientes cuando das? A ver, vamos a ser francos. ¿Te cuesta dar? ¿Lo haces con alegría, con libertad? ¿O lo haces casi te están obligando cuando pasa el ofrendero, por decirlo así? ¿Qué sientes cuando das? Cuando hay que cooperar, cuando hay que, vamos a juntar para la pizza. Y de repente les dan ganas de ir al baño, ¿no? ¿Qué sientes cuando das? Cuando tienes que comprarle un regalo a tu esposo, a tu esposa, o a tus amigos. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que produce tranquilidad en tu vida? Déjame ser más claro. ¿Tu paz depende del dinero que tienes en el banco? ¿Cambia tu humor? ¿O cómo está tu estado de ánimo cuando no tienes? ¿Dónde está tu confianza? ¿En el dinero o en el Dios que provee? Suena bien bonito decir, sí, yo pongo mi confianza en el Dios que provee. Y te falta $5 y estás llorando. Piensa, ¿cómo estás evaluándote?
Siguiente pregunta. ¿Qué te da identidad? ¿Qué te da valor? ¿Qué te hace sentir valioso? Déjame ser más claro. ¿Te sientes importante por lo que tienes? Porque perteneces al grupito de amigos y de amigas socialité. La Belinda se junta contigo y todo ese tipo de gente. ¿O por quién eres en Cristo? Porque sabes que sirves al Señor y el día de mañana el Señor recompensará tu trabajo. ¿Qué es lo que te da verdaderamente valor? La zona en la que vives, el carro en el que manejas, la ropa en la que vistes, lo que posteas, lo que publicas, lo que enseñas, lo que muestras, la actitud, tu conducta, tu carácter, o que verdaderamente te has humillado en el corazón para servir a Cristo de todo corazón. Piensa, evalúa. Última pregunta. ¿Qué pasaría si el día de mañana lo perdieras todo? ¿Seguirías confiando en Dios o te derrumbarías por completo? Piensa. Yo sé que ahorita muchos valentones, mi fe en Dios. Pero realmente vivimos en esa fe. Si no tuvieras nada el día de mañana, ¿vivirías confiando en que el Señor te va a proveer? ¿Cómo les fue en la evaluación? ¿Echamos fuera demonios o qué? Dios no está en contra de que tengamos dinero, iglesia, o que tengamos recursos. Él está en contra de que el dinero y los recursos nos tengan a nosotros. ¿Sí entendiste esto? No hay problema con que tengas dinero. No hay ningún problema en que seas económicamente prosperado. Gloria a Dios. Pero no puedes vivir sirviendo a las riquezas. ¿Cómo entonces cambiar el chip, el formato? ¿Y cómo entender si este Dios de papel que prácticamente domina el mundo, cómo evitar que nos domine también a nosotros? ¿Cómo impedir que ese ídolo crezca dentro de nosotros? O peor aún, si ya ha crecido en nuestro corazón, ¿cómo destruirlo antes de que sea Él el que nos destruya a nosotros? Porque estoy convencido, iglesia, que según las estadísticas, y las he dicho previamente y en otras enseñanzas, tristemente, en una congregación, menos del 13% apoya económicamente a su iglesia. ¿Te das cuenta? Y solo de ese 13%, el 3%, solo de ese 13%, el 3% da una cantidad superior al 10% de sus economías. O sea, estás hablando que de 100 personas, solamente una persona en nuestros tiempos apoya en la iglesia. Y a la mitad. Las estadísticas no mienten. Ese ídolo de papel ha dominado el cristianismo también. Y ha distorsionado nuestra manera de cómo relacionarnos. Cómo eliminar, si este ídolo ya ha echado raíces en nuestro corazón, cómo destruirlo antes de que nos termine destruyendo. La respuesta no está en rechazar el dinero, iglesia. Insisto, lo malo no está en el dinero, sino en el amor que le damos al dinero. La respuesta está en redimir, redirigir, redireccionar el propósito por el cual tenemos dinero, el cual nos lleva al segundo punto y final de esta enseñanza. Número 1, el dinero es un Dios de papel, es un Dios falso que quiere engañarnos. Y número 2, para poder eliminar ese ídolo en nuestro corazón, debemos de vivir bajo los principios que Dios ha establecido respecto a cómo manejar el dinero. Sí, iglesia, aunque no nos guste, aunque no queramos, Dios ha regulado el dinero para que seamos administradores del dinero y no dueños del dinero. Y hay una diferencia enorme. Presta atención a esto, por favor. Tú y yo debemos de entender que no somos dueños, sino administradores. Debemos de entender que al dinero no se le ama, al dinero se le usa. Y que el propósito del dinero no es engrandecernos, sino glorificar a Dios y bendecir a otros. Cuando tú y yo redirigimos el propósito del dinero, el dinero comienza a transformarse en una bendición. Si tú no entiendes estos 3 puntos que te acabo de decir,
que no somos dueños sino administradores, que al dinero no se le ama sino que se le usa y no se utiliza para engrandecernos sino para glorificar a Dios y bendecir a otros, verdaderamente estás viviendo en bendición. Pero si tú no estás cumpliendo con estas tres, déjame decirte que esa idolatría en tu corazón está creciendo cada día más al grado de que el día de mañana te va a destruir. Cuando ponemos el dinero en su lugar, Dios vuelve al trono de nuestro corazón. En una ocasión, en un foro, me preguntaron, ¿cuál es el mejor consejo? Y recuerdo mucho la pregunta. ¿Cuál es el mejor consejo que nos puedes dar con respecto a la economía? Que me la des. No, me hubiera encantado decir, pero no. ¿Cuál es el mejor consejo que tenemos con respecto a este tema? Bueno, el consejo, más allá de que yo te pueda dar algo o decir algo, lo encontramos en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, verso 1, verso 6, en una versión actualizada, queda más claro ahí en pantalla. Escucha este consejo, por favor, es un consejo poderoso, transformador. Si tuviera que darte un consejo con respecto a la economía, te diría, ve a Proverbios capítulo 3, del verso 1 al verso 6. Hijo mío, dice la Escritura, nunca olvide las cosas que te he enseñado. Guarda mis mandatos en tu corazón. Si así lo haces, vivirás muchos años y tu vida te dará satisfacción. ¿Cuántos quieren vivir muchos años en este lugar? ¿Cuántos quieren vivir 80 años? 90 años, 100 años. Claro que sí. Si así lo haces, vivirás muchos años, pero no solamente se trata de vivir por vivir, sino, dice la Biblia, vivir una vida en satisfacción. Y versículo 3, mira lo que dice la palabra. Aquí comienza el consejo. Nunca permitas que la lealtad, ¿y qué dice allí? Ni la bondad te abandonen. O sea, no te vuelvas codo, no te vuelvas mezquino, sé bondadoso. La lealtad es una expresión de amor. Tú no puedes amar sin dar. Tú no puedes decir que amas si no estás dando. Y más cuando tienes. Nunca permitas que la lealtad y mucho menos la bondad te abandonen. Y mira esta expresión para que las tengas presentes. Átalas alrededor de tu cuello. En otras palabras, tenlas en el corazón como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu alma, en lo profundo de tu corazón. Y entonces tendrás tanto el favor de Dios como el favor de la gente. Pero no se da de la noche a la mañana, sino que se da amando y siendo bondadosos. Entonces tendrás tanto el favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. A ver, todos conocemos a una persona coda, ¿sí o no? Yo sé que aquí no hay. Y nos llevamos a todo dar con esa persona. Y entre amigos decimos, ahí viene el codo. Ahí viene la coda. Y la persona nunca piensa ni nunca sabe que es coda o coda, ¿sí o no? Pero sabemos que es coda. ¿Cómo es la reputación de esa persona? ¿Por qué le dices codo o coda? Porque no se mocha. La verdad. Ahora, si tú y yo queremos vencer al Dios de papel, no basta con rechazar su influencia. Tenemos que aprender a manejarlo conforme a la sabiduría que la palabra de Dios nos da. Dios nunca quiso que el dinero fuera una carga o una trampa. Todo lo contrario, Dios dejó principios eternos para administrar de forma correcta el dinero, para que el dinero sirva al propósito y no el propósito al dinero. ¿Te das cuenta? Cuando tú y yo le damos propósito al dinero, todo comienza a cobrar sentido. Déjame decirte estos 3 puntos breves para que entiendas cómo manejar el dinero bajo los principios de Dios. Porque te he hablado de que Dios, el dinero es un Dios falso. Te he hablado de cómo vencer este enemigo que se infiltra en nuestro corazón. Y te lo he dicho a través de la palabra, a través de vivir bajo los principios bíblicos. ¿Pero qué principios bíblicos? ¿De qué manera práctica podemos derrotar a este ídolo en nuestro corazón?
Bueno, número uno, tienes que aprender, escucha esto, iglesia, que nada es tuyo y que todo le pertenece a Dios. Salmos 24, versículo 1. Ya vamos a ir aterrizando esto. Nada es nuestro, todo le pertenece a Dios. Salmos 24, versículo 1 dice: Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. ¿Cómo podemos considerar que somos dueños de algo si nosotros le pertenecemos a Dios? Aún el dinero le pertenece a Dios. Tenemos que vivir en el principio de administración. No somos dueños, somos administradores. Cuando reconocemos esta verdad, que todo proviene de Dios, dejamos de actuar como los mandamás, como los dueños, y comenzamos a vivir en el propósito correcto. Familia, entendamos que el dinero es una herramienta para glorificar a Dios. Segundo principio en esto que estamos hablando, para cómo ponerlo en práctica, y ya estamos aterrizando la enseñanza, por favor. Número 2, el dinero fue hecho para servir y no para gobernar. El dinero fue hecho para servir y no para gobernar. Mateo capítulo 6, versículo 21. Jesús dice: en donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. El dinero no es malo, lo hemos dicho hasta el cansancio en esta enseñanza. El problema es cuando el dinero toma el lugar de Dios. El dinero no tiene como propósito engrandecernos, ni sentirnos poderosos, sino responsables para bendecir y ayudar y sostener la obra del Señor. Familia, cuando ponemos el propósito antes que la posición, el dinero se somete al diseño de Dios y pierde su poder de dominio. Pero debemos de entender este principio, que el dinero fue hecho para servir y no para gobernar. Un teólogo contemporáneo dice: yo no entiendo por qué hay iglesias ricas. Yo no entiendo por qué hay imperios de iglesias económicas, cuando la necesidad es mucha, cuando la escasez es mucha, cuando hay pastores que llegan en helicóptero y en autos que valen $200,000, y hay gente de la iglesia que no tiene para poder pagar su renta. Y excusamos versículos como: es que el obrero es digno de su salario, o es que se lo merece por ser un siervo de Dios. Eso es una mentira, iglesia. El dinero tiene el propósito de servir, no acumularse en una iglesia. Sí, hay aspiraciones, como lo he dicho anteriormente. Queremos embellecer este lugar, claro que sí. Se necesita dinero, pero es para sus propósitos, es para su reino. No para la vanidad de un hombre, no para el orgullo de una persona. Yo repudio, y lo digo con mucho amor, vaya la expresión, yo repudio a aquellos hombres que se enriquecen a costa de la fe. Me lastima, me duele en el alma saber que hay hombres que manipulan la palabra para quitarle el dinero a la iglesia. No son pastores. Tendrán un título de pastores, pero no lo son. Porque el dinero tiene como propósito servir, no darnos recursos para gobernar. Somos administradores del reino de Dios. Dijo Wayne Myers, un hombre que era una autoridad con respecto a la economía: el problema no es que seas rico, el problema es que te mueras siendo rico, porque entonces nunca le diste propósito a tu dinero. Y no esperes a tener mucho dinero para administrar correctamente tu economía. No esperes a sacarte la lotería para comenzar a ofrendar o diezmar. Sé fiel en lo poco para que el Señor te ponga en lo mucho. Honra a Dios verdaderamente con todo tu corazón. La Biblia se resume en: amarás a Dios ¿con qué? Con todo lo que tú eres. Y todo lo que tú eres también corresponde a todo lo que tú tienes. Y el siguiente versículo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos amar sin dar?
sin dar tiempo, sin dar economía, sin dar esfuerzo, sin dar sacrificio. Hay quien cataloga como el dinero, escucha esto, la prueba más alta, la prueba más difícil de demostrarle amor a Dios. Levantar las manos es fácil, servir en la iglesia es fácil, pero dar en lo secreto, en donde nadie te ve, de tu cartera, es lo verdaderamente difícil. Engañar al pastor es fácil y decir, sí doy, pastor, ahí vamos, yo te voy a creer. Pero hay alguien a quien no engañas, aquel que ve los corazones. Si tú y yo queremos derribar ese ídolo en nuestro corazón, tenemos que entender que nada es nuestro y que todo le pertenece a Dios, que el dinero tiene como propósito servir y no gobernar. Y último principio, iglesia, es un principio que sé que nos cuesta, y es el principio de la generosidad. Si tú quieres derribar este ídolo de papel, tienes que comenzar a dar. Tiene que haber bondad en tu corazón, tiene que haber generosidad en tus actos, porque la bondad, según la palabra de Dios, es un fruto del Espíritu. Y yo que sepa, Dios no está mocho o chueco o limitado. Cuando Dios crece en tu corazón, crece completamente. Amor, gozo, paz, paciencia, ¿qué más sigue? Benignidad y bondad. Y ahí tronamos. Ahí tronamos, iglesia. Bondad. Déjame decirte lo que dice la Escritura en Hechos 20:35. Hechos 20:35 dice de esta manera: más bienaventurado, la última parte del verso, más bienaventurado es dar que recibir. Si tú y yo entendemos esta promesa, si tú vives bajo este principio, no te lo aseguro yo, te lo asegura la palabra de Dios, que nunca te va a faltar. Lo he dicho sin el afán de vanagloria. Yo llevo 13 años viviendo bajo este principio, en amor, con fe, con altas y con bajas, sí, con retos, con muchas glorias, claro que sí. Como dijo Pablo, en abundancia y en escasez. Pero ¿sabes? Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Y el día de mañana declararé nuevamente: hasta aquí el Señor me ha ayudado, porque fiel es Dios. Lo que pretendo decirte, iglesia, es que dar no es perder, es liberarse. ¿Escuchaste eso? Dar no es perder, es liberarse. Seamos sinceros, cuando tú y yo damos con alegría, no te quedas con menos, te quedas con más. Y aunque no lo entiendas y no lo veas, estás cumpliendo un propósito poderoso, un principio que transforma y cambia vidas. Porque Dios multiplica lo que damos, no lo que guardamos. El mundo te dice: guarda, ten en el banco, no saques, mételo en el colchón. Pero Dios nos dice en sus principios: multiplica, pero a través de dar. Cuando eres bondadoso y eres generoso, todo eso que tú estás dando se te multiplicará. No se te regresará, se te multiplicará. Pero a mucha gente le da miedo el dar, porque el ídolo en su corazón le está diciendo: esa es una mentira, no des, te va a faltar, que den otros, este tiene más, que dé más él, que dé más ella. Es responsabilidad de otros dar. Y nos está hablando ese demonio al corazón. Y está distorsionando los principios de la palabra, lo que siempre ha hecho desde el Edén: cambiar los principios de la palabra. Familia, cada vez que tú estás dando dinero, cuando estás siendo bondadoso, cuando tú estás siendo generoso, tú le estás diciendo a ese ídolo de papel: tú no mandas aquí, mi corazón tiene otro dueño, y ese es Cristo Jesús, quien lo gobierna con sus principios. ¿Sabes? Decía un amigo mío: dar no te hace pobre, dar te hace rico,
porque te hace verdaderamente libre. ¿Cuánto narcotraficante no está encerrado con fortunas inmensas, pero sin libertad? Hay gente que vive para el dinero y por el dinero y están en una esclavitud, en una jaula, en una cárcel mental, sin tener paz en su mente, sin tener paz en su corazón. Amada iglesia, hoy Dios nos está llamando a vivir libres. Nos está llamando a vivir en su propósito, a que no sirvas al dinero, sino que uses el dinero para servir a Dios. El no dar, iglesia, y lo digo con mucho respeto, no es, escucha esto, no es cualquier cosa. Es una ofensa grave al Señor. El no participar es algo que ofende al Señor. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición y edificación para tu vida. Que Dios te bendiga.